información, pero también es un programa para hacer lo que vamos a hacer nosotros hoy, que es soltar loops. Un loop es cada una de estas secciones, de distintos instrumentos, que vienen grabadas. Entonces, aquí ya veis que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loops y una pista de grabación donde vamos a ver qué es lo que se graba. Solo deciros dos cosas. Con este control aquí, ¿veis este que estoy pulsando? Sí. Se mutea una pista, no se va a escuchar. Hay que tener en cuenta el ritmo a la hora de meter y quitar pistas. Este de aquí al lado es solo para que se oiga solo esta pista. El truco es ir quitando, básicamente, quitando pistas y metiendo pistas. Esta línea amarilla significa que nos va a repetir siempre lo mismo, que es esto que tenéis. Este fragmento está aquí, y cuando llegue aquí va a volver a empezar exactamente igual. Aquí se le da el play. Bien, ahora voy a meter el bajo. Ahora voy a soltar la guitarra. Ahora vamos a soltar el sintetizador. Ahora soltamos el saxofón. 1, 2, 3 y... Mirad lo que hace el saxofón solo. Y ahora con todo. Y ahora por último soltamos el banjo. Dejamos solo el banjo. Dejamos el shaker. Solo. Coloca tu laptop. Siente. Así que ya no Guitarra eléctrica. Bajo eléctrico. Con batería. Ahí van todos. ¿Veis esa cola que queda? Eso es la reverb. Vale, pasa para ahí. Para grabar.